Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, que Dios te bendiga. Estamos contentos de poder estar en este día a través de las redes sociales, llegando hasta tu casa para traerte una palabra de parte de Dios, como lo hacemos cada miércoles y cada domingo. Estamos acá dispuestos a que Dios nos use, a que Dios hable por medio de nuestros labios. Y en este día, antes de comenzar, vamos a esperar unos segunditos hasta que cada amigo, cada hermano que se conecta para escuchar estas palabras estén en contacto, y vamos a ocupar también un tiempo para orar, para rendir este tiempo, estos minutos que van a continuar en las manos de Dios, para que Él obre, para que Él hable a tu vida, te desafíe, y a través de la palabra puedas recibir una respuesta, puedas recibir bendición de Dios, a través de la palabra puedas recibir directrices de parte de Dios que edifiquen tu vida y que te lleven a vivir en otro nivel. Vamos a orar entonces a Dios entregando este tiempo en sus manos. Acá hoy es un día de mucha lluvia, pero damos gracias a Dios porque este es el día que el Señor hizo para bendición de sus hijos. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos para no distraerte. Vamos a hacer una oración. Hablamos con Dios como lo hacemos con cualquier amigo, con cualquier conocido. Sí, podemos entrar con confianza delante del trono de Dios porque Él ya pagó el precio a través de su Hijo Jesucristo para que nos acerquemos con confianza a su trono. Así que en esta hora vamos a orar a Dios, vamos a hablar con Dios y vamos a comenzar este tiempo esperando Dios se haga presente, esperando Dios se manifieste con su poder y obre de manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Ahí donde estás, entonces vamos a orar, ¿sí? Padre, en esta noche te damos gracias porque podemos venir con confianza delante de tu trono, porque podemos acercarnos delante de tu presencia y saber que tu oído está atento, saber que estás dispuesto para bendecirnos. Señor, en esta hora me he visto la armadura de Cristo de la cabeza a la planta de los pies. Subo a lugares celestiales con Cristo para tomar la autoridad que me corresponde como tu hija y atar y sujetar en esta hora todo espíritu contrario al tuyo que quiere interponerse entre tu palabra y nosotros. Todo espíritu inmundo que quiera venir a traer estupor, distracción, cansancio, Señor, que quiera desviar la atención de lo que quieres hablarnos. Todos esos espíritus sean atados ahora y echados al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Declaro, Dios mío, que hay ángeles de alto rango custodiando este espacio, ángeles que están custodiando los minutos que siguen para que tu palabra fluya, para que haya respuesta, para que haya dirección, para que a través de tu palabra seamos edificados en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, aún en las redes, Señor, en la internet, tus ángeles estén cubriendo, Dios mío, cada espacio para que la palabra que va a ser predicada, que va a ser hablada, llegue y dé fruto al 100%. Señor, pongo mi vida en tus manos para que me uses, para que hables por medio de mis labios y que todo lo que diga sea guiado por tu Espíritu, Señor, para edificación del pueblo de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias porque sé que vas a obrar milagros, maravillas. Sé, Dios mío, que podremos testificar de lo que estás haciendo con cada uno de nosotros en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, dejamos los minutos que siguen en tus manos y te damos gracias, Señor, porque sabemos que la palabra que es enviada dará el fruto por el cual es enviada. Gracias, Señor, te doy una vez más en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Que Dios les bendiga a los que se están conectando. Sí, es una bendición poder contar con ustedes cada semana. Y bueno, quiero ir sin demasiada vuelta a la palabra del Señor. Voy a usar este día y la semana que viene, quizás un día más, para poder desarrollar el tema. ¿Sí? Estamos hablando de las fortalezas de la mente. Ya hoy miraba y hace desde junio de este año que estamos tocando este tema. Y es un tema que tiene mucho para hablar. Que hay mucho, ¿sí? para buscar tanto en la palabra de Dios como en la experiencia de vida. Y Dios nos desafía con este tema, no para solamente aprender, ¿sí? algo de su palabra, sino que el Señor nos desafía con este tema para practicar lo que estamos aprendiendo. Satanás no quiere que los hijos de Dios progresemos, que los hijos de Dios avancemos. Él no quiere que las promesas de Dios se cumplan en tu vida y en mi vida. Por lo tanto, el lugar en donde va a atacar es la mente. Y por eso tantos meses estamos hablando de este tema. ¿Sí? Empezamos hablando del campo de batalla de la mente y ahora estamos hablando de cada fortaleza, las que más podamos cubrir, vamos a tratar de hacerlo. Pero vamos a hablar
hoy de la incredulidad como fortaleza en nuestra mente que el enemigo levanta para que nosotros nos debilitemos, para no creer en el Señor, para desviarnos de los propósitos de Dios, para que no veamos cumplidas sus promesas, ¿sí? Para que no podamos avanzar e ir a otro nivel. Así que antes que nada vamos a leer la palabra en el libro de Josué. Hay un texto que es una historia que es muy conocida en Josué capítulo 6, y vamos a tomar esta historia para el día de hoy y también para el día miércoles vamos a continuar con este tema. Entonces dice Josué capítulo 6 versículo 1, un texto, como les dije, muy conocido. Dice así, Josué capítulo 6. ¿Sí? Mientras lo busco, saludo a hermanos de acá de Buenos Aires, San Martín, ¿sí? De la familia que está de San Martín, hermano de México, de Lanús, vi por ahí también que había alguien, ¿sí? Nos están acompañando desde Zárate, la ciudad de Zárate, desde Quito, Ecuador también, hay gente que nos está viendo, gloria a Dios. Entonces dice así, Josué capítulo 6, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. 6 días tenían que rodear la ciudad. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Versículo 12, y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad misma, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Versículo 20, entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Este es un relato muy conocido para todos nosotros, los que hemos leído la Biblia o los que han visto de pronto películas que tienen que ver con la historia bíblica. Es un relato que hemos escuchado los que somos cristianos de toda la vida, quizás en la escuela dominical, ¿sí? Yo recuerdo que me encantaba en la escuela dominical cuando nos contaban historias del Antiguo Testamento, porque estaban llenas de superhéroes, ¿no? Lo lindo de los superhéroes de la Biblia es que Dios no hizo caso omiso de sus defectos, y entonces en la palabra del Señor vemos tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos de ellos. Pero en este caso vemos que Dios envía a Israel a conquistar la tierra que les había prometido. Hace 40 años atrás ellos habían salido de Egipto y habían pasado esos 40 años por el desierto, y habían estado ellos
si vamos un poquito más atrás en la historia, casi 400 años de esclavitud. Y entonces durante todos esos años de esclavitud pasaron generaciones tras generaciones. Y llegando el momento donde Moisés, Dios lo usa como libertador del pueblo, salen de Egipto y entonces por la incredulidad, y este es el tema que vamos a tratar hoy, por la incredulidad, Israel pasa 40 años en Egipto, en el desierto, perdón. Y entonces nosotros vemos a Dios hablándole a Moisés y diciéndole, porque ellos se están comportando de esta manera, van a morir todos en el desierto, todos los que tengan más de 20 años, todos los que sean mayores, va a pasar toda esa generación y recién ahí voy a darles la tierra que les prometí. Y entonces en este relato vale recalcar, vale mencionar que ellos estuvieron en Egipto siendo incrédulos, que ellos estuvieron en el desierto con una herencia de incredulidad. Entonces Dios le dice a Moisés, van a llegar a la tierra prometida cuando toda esta generación haya pasado. Entonces vemos en esta historia que yo acabo de leer hoy, que Josué es el sucesor de Moisés y es tomado por Dios para guiar al pueblo, a un pueblo que tenía una herencia terrible de incredulidad, porque claro, los que estaban ahora en la conquista, ¿sí?, de la tierra prometida, eran todos los hijos de esta generación incrédula. Así que ellos no habían estado, o muchos de ellos no habían estado en Egipto, pero habían escuchado durante todo este tiempo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel al sacarlos de la esclavitud y al llevarlos por el desierto durante 40 años. Y dice la Biblia que los 40 años su calzado no se gastó, su ropa no se gastó, no pasaron hambre, Dios hizo milagro tras milagro tras milagro. Entonces llega el momento de conquistar la tierra y Dios les da una estrategia a un pueblo que, aunque venían con una herencia de incredulidad, habían vivido milagros durante 40 años en el desierto. Y imagínense, ya eran adultos, ¿sí?, cuando ellos comenzaron su peregrinación por el desierto. Quizás muchos de ellos tenían 19 años, otros tendrían 10, otros tendrían 5 años, otros serían recién nacidos, otros quizás habían nacido en el desierto. Y la tradición hacía que se cuente toda la historia de generación en generación. Así que cada vez que celebraban la Pascua, ellos escuchaban cómo Dios los había sacado en libertad de la esclavitud de Egipto y cómo Dios durante los años que habían pasado en el desierto los había sostenido. Así que yo creo que amén de la herencia que ellos tenían de una nación incrédula, de una nación déspota contra Dios, porque eso es lo que sucedía con Israel, ¿sí? Ellos salieron de Egipto y siempre estaban quejándose y dudando del poder de Dios. Creo que amén de todo eso, los jóvenes que habían salido de Egipto y los que habían nacido en el desierto habrán visto los milagros de Dios y pudo más la fe que la incredulidad, si no hubiesen llegado a este punto de conquistar la tierra prometida. Ahora yo tengo una definición, ¿sí?, de incredulidad que me apunté porque creo que merece la pena definir qué es incredulidad. Muchos dicen, bueno, la incredulidad es la falta de fe, y sí, incredulidad no es más que la ausencia de fe, es la falta de credibilidad a la verdad. La incredulidad es una consecuencia del pecado, ¿sí? La incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. Piense por un momento estas definiciones que yo estoy leyendo, ¿no? La incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. En este punto quiero detenerme cuando Adán y Eva en el huerto del Edén comenzaron a razonar las propuestas que la serpiente estaba dando. Cuando Eva comenzó a razonar la propuesta de la serpiente, inmediatamente nació la incredulidad. La incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre igual a nosotros, o sea, cuando lo reducimos a nuestra humanidad. A partir de ese momento nace en las personas, nace en el ser humano la incredulidad. Desde el principio, ¿sí?, con Adán y Eva, ya el enemigo había metido
esta semilla, esta fortaleza en la mente del hombre. ¿Recuerdan ustedes en el principio cuando la serpiente le dice, ¿acaso no es que si ustedes comen del fruto, no será que Dios no quiere que lo hagan porque van a parecerse a Él? Y comienza a meter razonamientos que traen duda y como consecuencia el hombre deja de creer en Dios como soberano y cae en el pecado que ya todos conocemos. Ahora, cuando vemos esto que yo estoy leyendo, estas definiciones que yo les estoy leyendo, ¿sí? También leía y decía que cuando nosotros lo ponemos a Dios a la altura humana, ¿sí? Lo ponemos a Dios o lo reducimos a Dios, a nuestra humanidad, inmediatamente la incredulidad toma protagonismo. O sea, bajamos a Dios de nivel y entonces ya no podemos creer que Él tenga la capacidad de obrar milagros. Y yo quiero, con todo el texto bíblico que leí, que por un momento usted se ponga en los zapatos del pueblo de Israel. Después de andar 40 años en el desierto, recordemos que los más jóvenes, o por lo menos los más jóvenes, si bien digo, que habían salido de Egipto, tenían 20 años, así que para este entonces ellos ya tenían como unos 60 años, y están llegando a las puertas de la tierra prometida, la tierra que Dios les dijo que fluía leche y miel, la tierra que Dios les había prometido, en donde iban a tener bendición, y entonces estos hombres ya adultos de 60 años, los mayores eran los de 60 años, llegan a la puerta de la ciudad, y la semana que viene voy a hablar un poco acerca de la ciudad, pero llegan y tienen que poner fe en marcha, porque la estrategia que Dios les da, y esto voy a hablarlo la semana que viene, pero la estrategia que Dios le da a la razón humana es ridícula, es descabellada, es una estrategia que nadie puede creer que sea real. Y aunque los de 60 años habían cruzado el mar y habían visto el maná y habían visto tantos milagros, el agua salir de la roca, las codornices llegar para alimentarse y tantas cosas que Dios había hecho, las serpientes que los habían envenenado, al mirar, ¿se acuerdan la serpiente en ese poste de la serpiente de bronce? Ellos inmediatamente eran curados, y tantas situaciones que el pueblo vivió durante el desierto, y estos jóvenes que ahora eran adultos, llegan a un punto donde la fe no es la de mis padres, sino es la mía, la que tengo que poner en acción para que Dios sobre un milagro. Entonces se encuentran frente a las murallas de la ciudad con un desafío de parte de Dios que nos va a mostrar a nosotros, o que nos va a confrontar a nosotros, a decidir si queremos seguir en incredulidad o queremos creer en el Dios vivo. Y antes de ir al tema que voy a tratar la semana que viene, hoy quiero hacer algunas aclaraciones, porque es difícil creer en alguien que no conocemos. Y para poder tener fe, yo les dije todo lo que es incredulidad, pero para tener fe es necesario conocer a Dios. No se puede creer en alguien que no conozco. Es como que alguien que pasa por la vereda de mi casa me diga que mañana me va a regalar un auto 0 kilómetros. Yo no puedo creerle. No puedo creerle porque no lo conozco. No puedo creerle porque no sé dónde vive. No puedo creerle porque no sé de qué trabaja. Entonces, ¿cómo voy a creer en alguien que no conozco? Para nosotros salir de la incredulidad, para nosotros poder creer a Dios, ¿sí?, las promesas que Él nos ha hecho, necesitamos conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Cada vez que puedo yo se los digo: lea la Biblia, haga oración, haga ayuno, busque a Dios, escuche la palabra. De esa manera Dios se revela en nuestras vidas y podemos conocerlo. Entonces, no podemos creer en alguien que no conocemos. Y segundo, creer es muy difícil cuando nos han mentido, cuando nos han fallado, cuando nos han traicionado. Entonces, cuando nosotros hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida, donde fuimos engañados, donde fuimos traicionados, donde nos mintieron, donde nos prometieron y no cumplieron, entonces es difícil creerle a Dios. Y ahí es donde bajamos a Dios a la humanidad y creemos que Dios no va a cumplir con sus promesas y caemos en esta fortaleza de incredulidad porque hemos tenido experiencias negativas y asociamos nuestras experiencias negativas a Dios, como que Dios tiene la culpa de lo que nosotros hemos vivido. Y saben, la culpa de lo que hemos vivido no es de Dios,
La culpa la tiene gente que ha dado lugar al enemigo, ¿sí? Que ha dado lugar al diablo para ser usados y de repente mentirte, traicionarte, fallarte, estafarte, yo no sé. Pero el punto es que es muy difícil creer en alguien que no conocemos y necesitamos conocer a Dios. Y por otro lado, es muy difícil creerle a Dios cuando hemos vivido experiencias tan negativas. Todo esto nos lleva a nosotros a vivir en una fortaleza de incredulidad. Y entonces quiero hablar en este día de las características de un incrédulo, para que usted pueda autoevaluarse. Recuerde que todas estas charlas y estos mensajes que yo estoy hablando de las fortalezas de la mente son para mí, para usted, para mi persona. O sea, cada uno tiene que hacerlo como una autoevaluación. No es que yo estoy hablando y usted diga, ay, qué bueno sería que lo escuche fulano de tal, aunque sabemos que la palabra es para todos. Pero tenemos que tener la capacidad y la humildad de autoevaluarnos para nosotros después poder ministrar a otros o poder transmitir a otros lo que estamos aprendiendo. Entonces quiero hablar de algunas de las características de un incrédulo. Y en primer lugar, el incrédulo todo lo razona, aún los mandatos divinos. Yo no puedo poner la mente donde debo poner la fe. Dios no se mueve por mi mente. O sea, por lo que yo razono. El incrédulo razona todo, aún los mandatos divinos. Esta es una de las razones por las cuales el Espíritu Santo a veces no puede operar en nuestras vidas. ¿Se imaginan este pueblo? Está llegando a las puertas de la tierra que Dios le prometió y entonces Dios les dice, bueno muchachos, van a agarrar el arca, van a caminar 6 días alrededor de los muros, el 7º día van a dar 7 vueltas y en la 7ª vuelta van a gritar lo más fuerte que puedan. Un incrédulo hubiese dicho, ¿se acuerdan el evento cuando van los espías, que son 12, y vienen con el informe a Moisés y 10 de ellos dicen, no, esa tierra tiene gigantes, nos van a comer como a pan, no vamos a poder lograrlo? Pero 2, Josué y Caleb, dicen, vamos nosotros a avanzar y a conquistar la tierra que Dios nos prometió. Cuando vemos este relato, los únicos que participaron en este desafío fueron Josué y Caleb. Los otros 10 murieron en el desierto. Y entonces yo me pongo en los zapatos, yo le decía, póngase en los zapatos del pueblo de Israel por un momento, de este pueblo que es el nuevo pueblo, porque todos los demás murieron en el desierto. Y entonces si hubiese habido un incrédulo, el incrédulo hubiese dicho, no, esto es una locura muchachos, con el calor que hace en el desierto vamos a estar caminando alrededor del muro. ¿Por qué Dios no lo hace más fácil? ¿Acaso no podemos hacer un chasquido de dedo y que el muro caiga? ¿O tenemos armas de guerra? ¿Podríamos ir en contra de Jericó y entrar? ¿Podríamos usar otra estrategia? Si algún profesional del pueblo hubiese dicho, algún arquitecto o algún constructor del pueblo hubiese dicho, bueno, yo conozco el material en que fabricaron los muros, yo conozco la manera en que hicieron las puertas de la ciudad, entonces si nosotros usamos este mecanismo o esta forma, podríamos derrumbar esos muros y ya dejar de dar vueltas alrededor del muro como tontos sin que nada suceda. En estas noches que pasaron le contaba a mis hijos esta historia y ellos me abrían los ojos así como que wow. Y daban una vuelta, y el primer día, y el segundo día, y claro, ya cuando llegué al 4.º día, la nena me dice, bueno mami, ¿cuántos días vamos a estar dando vueltas, no? Y la verdad es que para una persona que usa la razón, es algo de locos tener que caminar alrededor del muro. Y el incrédulo razona aún los mandatos de Dios. Dios les estaba dando un mandato, les estaba dando una estrategia. Y Dios a nosotros nos da estrategias, nos da órdenes, nos desafía, nos muestra el camino que tenemos que seguir. A través de la palabra, constantemente Dios nos habla y nos dice qué sí hacer, qué no hacer, qué decisiones tomar, cómo proceder. A través de su palabra, Dios nos guía, nos instruye y nos da mandatos. Pero los incrédulos razonan los mandatos de Dios, razonan todo, y aún los mandatos de Dios los razonan, ¿sí? Aún los mandatos de Dios, el incrédulo lo razona, ¿sí? Yo recuerdo en una oportunidad, creo que ya lo comenté, pero lo voy a volver a comentar porque me sirve de ilustración, una experiencia que tuve. Dios me mandó a dar una ofrenda de un dinero que yo había recibido y yo ese dinero lo tenía reservado para ir al dentista.
Y resulta que en mi incredulidad yo oré y di esa ofrenda y dije, Señor, yo te doy esta ofrenda y espero cosecharla por lo menos en un año, porque necesito hacerme una limpieza en mis dientes y este dinero que había apartado para ese propósito lo voy a sembrar para el reino de los cielos, así que espero me des la cosecha por lo menos en un año. ¿Sabe cuánto tardó Dios en darme la cosecha? 15 minutos, menos, lo que duró el tiempo en que presentaron al predicador de esa noche. A los minutos, un pastor me llamó y me dijo, Cintia, yo no sé lo que oraste, no sé lo que le dijiste a Dios, pero acá está lo que le pediste. Un empresario sintió de dar esta ofrenda para vos, para tu familia, y en un sobre había el 50 veces más, podría decir, de lo que yo había dado esa noche. Dios pone órdenes, pero cuando somos racionales, Dios nos da órdenes, y cuando somos racionales corremos riesgo de perder la bendición de Dios. En esa oportunidad yo razoné y dije, esta plata tenía un fin, esta plata no la quería tocar, pero dije, Señor, me lo estás mandando y por obediencia lo voy a dar, me cuesta, pero te lo voy a dar. Y Dios inmediatamente derramó bendición sobre mis finanzas. Entonces, tenemos que tener la capacidad de obedecer sin razonar, sin cuestionar. Me pongo los zapatos de Israel y digo, ay Dios mío, la verdad que si me mandás a caminar alrededor de un muro, qué difícil sería. Sin embargo, fueron obedientes y vimos el resultado, conquistaron la tierra. En segundo lugar, el incrédulo es desobediente. La desobediencia es una consecuencia de la incredulidad. Porque para Dios, un incrédulo es alguien infiel. Cuando no creemos en Dios, cuando la incredulidad ha hecho fortaleza en nuestra mente y el enemigo te ha hablado tan claro en tu mente y ya ni siquiera te parece que es la voz del enemigo, sino que es tu propia voz y aún la voz de Dios diciendo, no, no es posible, esto no es para vos, no lo vas a lograr, no es lo que te quiero dar. Cuando se distorsiona la voz que estás escuchando y en vez de escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del enemigo, ¿sí? Trayendo duda y trayendo incredulidad, nos convertimos en personas desobedientes. Y para Dios el desobediente es alguien infiel, ¿sí? Dios nos da órdenes, Dios nos marca camino, Dios nos dice cómo debemos proceder, pero resulta y pasa que yo no puedo creer que eso Dios me lo esté hablando y entonces me convierto en un desobediente. Peco contra Dios. Peco contra Dios. ¿Se imaginan acá en este relato? No, no hagamos eso. Yo no lo voy a hacer. Que hubiese saltado un argentino en la toma de Jericó. No lo voy a hacer porque no quiero. Y los argentinos somos testarudos, ¿no? No lo voy a hacer porque no se me ocurre, porque no quiero ser obediente, porque no me parece que sea lo que Dios está hablando. Porque ¿quién es Josué para venir a darnos las órdenes? Y a cuestionar y a empezar a meter ese espíritu en el pueblo. No creo que sea lo que Dios quiere. La incredulidad te convierte en desobediente. Tercero, otra característica. La incredulidad es idolatría. Hay gente que vive en idolatría porque no ha conocido a Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que es difícil creer en alguien que no conozco? Entonces, cuando yo no conozco a Dios, caigo en idolatría. ¿Por qué? Porque vivo pensando en un Dios de figuritas, en un Dios que está muy lejos de mí, en un Dios que yo no estoy al alcance de él. Como no lo conozco, como no sé su manera de pensar, como no sé su manera de proceder, no sé que Él obra en lo sobrenatural, entonces Dios pasa a ser un ídolo o una estampita o una figurita. Y Dios quiere ser un Dios real para cada uno de nosotros. Dios quiere manifestarse como el Dios que todo lo puede hacer, pero cuando nosotros le damos lugar a la incredulidad, nos convertimos en personas idólatras, en personas que simplemente
veneran a un Dios que puede ser representado de cualquier manera. Y sabe, acá en mi país la idolatría es muy fuerte, aunque no hay mucha gente que viva el catolicismo a pleno, y cuando hablamos de idolatría, a muchos se nos viene a la mente la idea del catolicismo, pero hay muchas maneras de ser idólatra. Y acá en Argentina la gente es muy idólatra porque alcanza con que muera un famoso para decir el San fulano, el San mengano, y entonces hay que adorarlo porque hace milagros. Y entonces acá Argentina es un país muy idólatra. Y no conocer a Dios nos convierte en idólatras. Si el pueblo que fue a conquistar la tierra no eran aquellos jóvenes de 20 años que ahora tenían 60, ¿sí? Que ya tenían otra mentalidad, que habían visto los milagros de Dios y habían escuchado el relato de los milagros de Dios, que no habían estado en Egipto viviendo de la manera que vivieron los israelitas en esclavitud, que no habían sido aquellos que murmuraban contra el líder, que no fueron aquellos que se quejaban todo el tiempo. Este pueblo que Dios había hecho nacer en el desierto, que Dios había llevado 40 años por el desierto, este pueblo había conocido al Dios vivo, que de noche tenía la columna de fuego para que no mueran de frío en el desierto, y que de día tenía esa nube que los protegía y funcionaba como un aire acondicionado en medio del calor del desierto. Ellos habían conocido al Dios que no les había hecho pasar hambre, porque todos los días por las mañanas llovía el maná del cielo y les proveía de lo que debían comer para el día. Ellos habían conocido al Dios que suplía sus necesidades de ropa y de calzado para que puedan caminar en el desierto sin cansarse, sin fatigarse, sin lastimarse. Ellos habían tenido la revelación del Dios vivo, del Dios que obraba de forma sobrenatural. Y cuando nosotros conocemos a este Dios que obra de manera sobrenatural, la idolatría queda a un lado. Porque al único que adoramos y al único que exaltamos y al único que le damos el primer lugar en nuestra vida es a Dios. Que nada ni nadie te aparte de amar al Dios vivo. Que nada ni nadie te aparte de conocer y que se te revele a tu vida el Dios verdadero. La idolatría es un pecado terrible ante Dios, ante los ojos de Dios. Así que la única manera de no caer en idolatría es sacando de nuestra vida la incredulidad, no dándole lugar a la incredulidad, porque la incredulidad te va a llevar a ver a Dios a la altura humana que cada uno de nosotros tiene. Y como humanos fallamos, nos equivocamos, erramos todo el tiempo. Así que si lo vemos a Dios con esos ojos, vamos a ver a un Dios que falla, a un Dios que está igual que nosotros, que yerra, que se equivoca, que no cumple con sus promesas. Así que otra de las características es que el incrédulo es idólatra. Y hoy voy a mencionar una más y voy a ir terminando porque se nos va el tiempo y ustedes saben que yo no quiero hacerlo muy largo. Si vamos, quizás que nos tome más tiempo hablar de este tema. Pero otra de las características es que el incrédulo cree solo de letras y no de corazón. El incrédulo proclama que Dios sana, pero nunca ha orado por un enfermo. Entonces el incrédulo dice, sí, yo sigo a Dios, yo creo en Cristo, yo sé que Dios es real, leo la Biblia todos los días, voy a la iglesia, oro por los alimentos. El incrédulo habla de la boca para afuera. El incrédulo dice, bueno, Dios existe, porque al hermano fulano de tal, Dios lo sanó, porque en la Biblia dice que existe. Entonces es como cree de letras, no de corazón. Vive una religión, ¿sí? Es cristiano, apostólico romano y el nombre que usted le quiera poner, pero el incrédulo no puede vivir el evangelio real. El incrédulo no puede vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El incrédulo sabe que Cristo murió, sabe que el Señor pagó el precio para liberarte, para sanarte, para llevarte a otro nivel, para que vivas la plenitud del evangelio. Sabe mucho,
pero solo en teoría, no puede experimentarlo en su vida, no puede vivirlo en su carne, no puede vivirlo en su diario vivir, en lo cotidiano de todos los días. Por eso, hermanos, amigos que están del otro lado, es importante que nosotros veamos en nuestra mente, en nuestra vida, si el enemigo ha hecho fortalezas de incredulidad, si el enemigo nos ha hablado para que perdamos la fe, para que no creamos que Dios obra en lo sobrenatural. Y déjenme decirlo por experiencia propia, yo sé que Dios obra en lo sobrenatural todos los días y cada momento Dios me sorprende. Como siempre digo, el hecho de que podamos respirar en esta época del mundo es un milagro. El hecho que abramos los ojos en la mañana y veamos el sol es un milagro. Y muchas veces eso se hace tan normal y tan cotidiano que nos acostumbramos y caemos en la religiosidad y creemos de letra y no de corazón. Y Dios espera corazones que le crean, corazones que se desafíen. Es interesante ver que de repente alguien está pasando una necesidad o está enfermo o necesita un consejo y entonces uno se hace el loco como diciendo, bueno, que algún pastor te ore, que alguien te dé una palabra, porque yo la verdad que no sé, bueno, vamos a orar por las dudas. Yo siempre digo, yo nunca quiero orar por las dudas. Yo oro por los enfermos, oro por los endemoniados y los libero, oro por aquel que tiene necesidad, porque creo que el que obra es Dios y no yo. Yo en mi persona no tengo nada para dar, no puedo hacer ningún milagro, no soy más que un ser humano de carne y hueso, con errores, con defectos, con virtudes también, pero en mi capacidad no puedo hacer nada por usted. Sin embargo, cuando oro, lo hago porque sé el Dios en el que creo, lo hago porque sé que Él obra milagros, lo hago porque sé que Él está dispuesto a mover su mano sobre aquellos que creen. Entonces, que Dios nos libre a cada uno de nosotros de vivir en incredulidad, que usted pueda autoevaluarse y ver en su vida, en su mente, en su corazón, si esta fortaleza se ha creado en su mente para tenerlo preso y para que usted no pueda creer en lo sobrenatural de Dios. Déjeme decirle, Dios sigue obrando de la misma manera. Dios sigue abriendo los mares, Dios sigue derribando las murallas de las ciudades, Dios sigue proveyendo el maná cada día, Dios sigue tocando los corazones, Dios sigue transformando. Y aún si vemos en el Nuevo Testamento los milagros de Jesús, que es una serie que prediqué hace unos meses largos, vemos los milagros de Jesús y Dios sigue obrando esos mismos milagros, sanando al que está enfermo, liberando al que está cautivo, prosperando a aquel que padece escasez, bendiciendo a aquellos que abren su corazón. Pero si vivimos religión, no esperemos nada de parte de Dios. Si vivimos religión, vamos a estar en una cárcel, en una fortaleza de incredulidad, que lo único que nos va a llevar a ver es un Dios de figurita, es un Dios de estampita, es un Dios que no tiene oídos, que no tiene ojos, que no tiene manos, que no tiene boca. Dios quiere revelarse a tu vida, Dios quiere obrar en tu vida y obrar milagros a lo grande. Pero si no podés creerle, si no podés largarte en tus brazos, como lo hizo el pueblo de Israel, imagínense, abajo del sol, por más que iba la nube o por más que iban con el arca del pacto, caminaban alrededor del muro el primer día, caminaron alrededor del muro el segundo día, caminaron alrededor del muro el tercero, el cuarto día, caminaron alrededor del muro el quinto y sexto día, y llegó el día séptimo y dieron una vuelta, 2, 3, 4, 5 vueltas, 6 vueltas, y en la séptima vuelta, cuando se dio la orden, comenzaron a gritar a pulmón, comenzaron a gritar, yo creo hasta que quedaron roncos, y Dios hizo el milagro. Dios sigue obrando de manera sobrenatural. Si usted se pone a razonar los milagros de Dios, usted es el que pierde la bendición. Si yo me pongo a razonar lo que Dios quiere hacer conmigo, entonces yo me pierdo todo lo que Dios quiere hacer conmigo. Me pierdo las bendiciones, me pierdo las promesas cumplidas, me pierdo de disfrutar las mieles del reino. Pero cuando yo digo, Señor, no voy a usar la razón, porque para esto no se puede usar la razón. Para la fe la razón no sirve. Lo vuelvo a repetir, para la fe la razón no sirve. Así que si usted quiere fe, no busque razonar
lo que Dios está haciendo en su vida en este tiempo. No busque darle una explicación lógica, ¿no? Nos enseñaron en el colegio a buscar explicación lógica para todo. Nos enseñaron en la medida que fuimos estudiando que todo tiene una razón de ser, pero en el reino de los cielos 1 más 1 no es 2. En el reino de los cielos 1 más 1 puede ser 100, 1 más 1 puede ser 1000, 1 más 1 puede ser 1.000.000. En el reino de los cielos, lo que el médico te dijo, la enfermedad que el médico decretó que era terminal para tu vida, no es así. En el reino de los cielos, Dios sana de manera sobrenatural. En el reino de los cielos, Dios prospera. En el reino de los cielos, Dios restaura. En el reino de los cielos, Dios liberta. Así que no sé cuál sea la situación que vayas a estar viviendo en este tiempo, que estés pasando en estos momentos, pero por experiencia propia puedo decirte que en el reino de los cielos, Dios obra de manera sobrenatural en la medida que nosotros quitamos la incredulidad de nuestra mente, quitamos y arrancamos esos muros de incredulidad de nuestra vida. En esta noche quiero hacer una oración por cada uno de ustedes y pedirle al Espíritu Santo de Dios que derrumbe toda fortaleza de incredulidad. Si estás pasando una necesidad, un problema, alguna situación que te está encerrando y que te está llevando a razonar lo que Dios quiere hacer o la forma en que Dios te está trabajando en tu vida, hoy quiero orar para que Dios derrumbe esa fortaleza y puedas ver los resultados de creer en el Dios vivo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo te doy gracias. Gracias porque con confianza entramos a tu trono, Señor, y gracias porque tu palabra nos desafía. Señor, en esta noche te pido que tu Espíritu Santo comience a obrar en cada uno de los hermanos, hermanas que están conectados, que van a verme en diferido. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo comiences, Señor, a derribar toda fortaleza de incredulidad en la mente de mis hermanos. Señor, toda fortaleza que el enemigo ha levantado para que razonen las cosas del reino, ahora sea derrumbada. Toda fortaleza que se ha levantado para que mis hermanos y amigos razonen los milagros que quieres obrar, el cumplimiento de las promesas que quieres dar, ahora esas fortalezas sean derrumbadas en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de control mental y manipulación, y todo espíritu de incredulidad que viene a obrar en la mente de mis hermanos y amigos, ahora sea atado y echado al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay milagros, que hay obras sobrenaturales que vienen de tu mano. Señor, en el nombre de Jesús, ahora te pido que envíes ángeles del trono, que amarren espíritus inmundos y los lleven al abismo, y que haya libertad en la mente y en el corazón para creer, para que la fe aumente, para poder creer que puedes hacer milagros, para poder creer que 1 más 1 no es 2 en el reino de los cielos, sino que tú obras conforme nuestra fe y que tu mano se mueve en la medida que creemos. Señor, en esta hora yo te pido que abras los cielos y derrames respuesta, derrames bendición sobre cada una de las personas que me está escuchando. Que traigas, Dios mío, apertura de la cárcel espiritual, para que ellos puedan caminar en lo sobrenatural, para que puedan caminar viendo al invisible, así como el pueblo de Israel no lo dudó y durante 7 días estuvo caminando alrededor del muro. Que cada uno de nosotros podamos avanzar y caminar sin dudar alrededor del muro que el enemigo ha puesto en nuestra vida, que esas murallas sean derribadas en el nombre poderoso de Jesús, que podamos avanzar y ver los milagros. Ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que obres en cada uno de ellos. Te pido, Dios mío, que limpies su mente, que limpies su corazón, que saques todo lo que no es tuyo, todo lo que el enemigo ha traído para no creer en tu poder y en tus milagros, todo lo que el enemigo ha traído a través de la razón para cuestionar, Dios mío, tus principios, para cuestionar tus milagros, para cuestionar la manera en que tú quieres obrar. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo sea obrando, limpiando, purificando
purificando nuestra mente y nuestro corazón. Señor, yo te doy gracias porque sé que obras. Sé, Dios mío, que traes respuesta. Sé, Señor, que obras milagros para aquellos que los necesitan. Señor, yo te pido sanidad divina sobre tu pueblo. Si hay hermanos que están padeciendo enfermedad, por las llagas de Cristo, dice tu palabra, que hemos sido curados. Y ahora te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aquellos que están padeciendo enfermedad, sean sanos por la sangre de Cristo. Sean sanos para testificar que de manera sobrenatural tú obras y nos das salud. En el nombre poderoso de Jesús, obra, Dios mío, milagros. Obra, Dios mío, milagros de sanidad en este día. Prospera a tu pueblo, abre puertas de bendición. Aquellos que están necesitando de un trabajo, Dios mío, abre puertas de trabajo, abre puertas de bendición sobre tu pueblo. Que lo que tus hijos toquen sea multiplicado al 100 por 1 conforme la obediencia. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, obra sobre cada uno, aquellos que están cautivos, que están presos en cárceles de tristeza, de angustia, de dolor, de ira, de odio, de enojo, de rechazo. En el nombre de Jesús puedan salir a libertad en esta noche. En el nombre de Jesús toda cárcel espiritual se abra y el alma salga a libertad, el alma salga a la vida, el alma salga para disfrutar la bendición del Padre. En esta noche todo rechazo, todo odio, toda amargura, toda tristeza, todo temor, en el nombre de Jesús retroceda al abismo. Que haya libertad sobre tu pueblo. Se corta hoy toda herencia paterna y materna sobre la vida de tus hijos, para que puedan disfrutar la vida plena, la vida en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, se derriba toda fortaleza de incredulidad. Y salimos, Dios mío, de toda cárcel espiritual para disfrutar la vida plena, la vida de abundancia. En el nombre poderoso de Jesús. Diga amén, que así sea, que podamos disfrutar la bendición de Dios, que podamos disfrutar los cielos abiertos, que podamos disfrutar lo sobrenatural. Señor, gracias. Te alabamos, te bendecimos en esta noche, glorificamos tu nombre, porque estás en medio nuestro, porque obras a favor de tu pueblo, porque estás dispuesto para traer respuesta, estás dispuesto para bendecir a tu pueblo. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta noche, te glorificamos, Espíritu Santo de Dios. Señor, declaramos que todo lo que hemos pedido en esta noche hecho está para tu gloria, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias por conectarse en este día. Si el Señor te bendijo a través de este mensaje, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. Pueden encontrarlo también en YouTube, ¿sí? Cintia Agüero. Ahí pueden encontrar esta serie de mensajes que el Señor ha puesto en nuestro corazón para hablar, para transmitir al pueblo. Gracias a cada uno de ustedes por estar del otro lado. El Señor les bendiga. Y el día miércoles vamos a continuar con este tema, que hay mucho para hablar. Que el Señor nos ayude a redimir el tiempo para que todo lo que hay para compartir sea útil, no solo para aprender, sino también para poner en la práctica. El Señor les bendiga y será hasta el día miércoles, 19 horas de Argentina. Bendiciones y hasta el miércoles.